Buenas noches, muchachos. Vamos a empezar a ocuparnos de Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, escritor argentino radicado muchos años en Francia. Lo primero que tenemos que hacer es plantearnos que hay algunos elementos en común con los dos cuentos anteriores. En este cuento que es, sin embargo, fuertemente distinto. Primer elemento en común. En los tres cuentos se usa el narrador omnisciente. Segundo elemento en común. En los tres cuentos, los personajes pueden ser tomados como símbolos. Aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos de ninguno de los personajes ni el nombre ni la grafopeya. Digo, en Continuidad de los Parques, no me dan ni nombre ni grafopeya de ninguno de los personajes. Es más, salvo por lo que los personajes hacen, no tenemos etopeya de ellos tampoco. Sabemos que la mujer y el amante son capaces de matar, de organizar un asesinato. Pero no sabemos si son chistosos o aburridos, no sabemos si son simpáticos o antipáticos, no sabemos nada de ellos. Al menos no directamente. Y, para tercer elemento común, aparece la imagen de la serpiente, también en Continuidad de los Parques, y también asociada al mal. O sea, se usa el símbolo tradicional de la serpiente. Disculpen. ¿Por qué empiezo por acá? Porque quería mostrarles, muchachos, cómo usando los mismos elementos que son tradicionales, que son anteriores al escritor que los usa, sin embargo, se pueden hacer cosas muy distintas, muy diferentes. Eso para empezar. Para seguir, la anécdota del cuento. Ustedes tienen que un hombre, para descansar de sus fatigas, se pone a leer una novela. De hecho, se pone a leer el final de una novela en la que una esposa infiel y su amante planean ejecutar el asesinato del marido de ella. Y al final del cuento, todo parece indicar que el marido engañado, al que van a asesinar, y el lector de la novela son la misma persona. ¿Que cómo nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, a ver. En ambas habitaciones hay un sillón de alto respaldo de terciopelo verde, de espaldas a la puerta, mirando un ventanal, por el que se ve el atardecer sobre un bosque. Y en ambos sillones hay alguien leyendo una novela. Es decir, el texto sugiere que podría haber una identidad entre estos dos personajes, entre el marido engañado de la novela y el lector de la novela. Esto nos lleva al complejo problema de los temas de este cuento. Temas que, lo mismo que la anécdota, uno termina por captar en la última oración del cuento. Por un lado, nosotros podremos decir que hay un tema literario muy viejo en este cuento, que es el tema del cruce o la mezcla o la conjunción entre ficción y realidad. Está sugerida la idea de que esos dos planos se juntan y resulta que el lector de la novela está en los dos planos. Es decir, está por fuera de la novela, está por dentro de la novela. Es el lector, pero es también el marido engañado, parecería ser, lo sugiere Cortázar, al que van a matar. Entonces, cruce entre realidad y ficción. Por un lado eso. Por otro lado, podríamos
aplicarlo más a la vida. La idea de que el hombre, el ser humano, tiende a creer que algunas cosas son imposibles, que no le van a pasar, y a confiarse, es decir, se deja engañar por las apariencias. Todo parecería indicar que este marido engañado está leyendo una novela en la que le dicen lo que le está pasando a él y él no se da cuenta. Cree que puede leer esa novela tranquilo, por placer, para descansar de sus negocios. Y noten que esto es cierto, a todos nosotros la vida nos sorprende. Nosotros decimos, no, esto es imposible, no va a pasar, no puede ser, y pasa. Claro, cuando uno mira además a los amantes de la novela, hay otros temas. Por ejemplo, el tema de que el amor, que es un sentimiento bueno, nos puede llevar a hacer acciones inmorales. En este caso, engañar a un marido y luego incluso a asesinarlo. Eso por un lado. Es decir, la idea de que el amor, siendo un buen sentimiento, puede movernos a malas acciones. Eso por un lado. Si lo queremos ver más particularizadamente, la idea del amor capaz de matar. Tenemos también el problema, el tema, si quieren, de la heroicidad inmoral, del heroísmo inmoral. Cortázar lo llama héroes a estos personajes. Y lo son, se atreven a hacer algo que nosotros no podríamos hacer. A nosotros no nos saldría matar a otra persona, o al menos eso creemos. Estos se atreven. Son héroes, claro, son héroes inmorales. Y vayan aprendiéndolo, muchachos, esto es cierto. Hay gente muy malvada que tiene mucho coraje. Es heroica, pero malvada, pero mal orientada moralmente. Fíjense más. Tenemos el tema de que a veces gente muy moral puede cometer actos hasta criminales. Porque aunque les parezca mentira, chiquilines, estos dos amantes asesinos son muy morales. Noten que el texto les va a decir que ella quiere retener, quiere disuadir al amante, si no le da lo mismo matar o no matar. Pero a la vez, el amante quiere resolver este tema, quiere matar, o está dispuesto, mejor dicho, a matar, porque no soporta la idea de pensar que su mujer, la mujer que él quiere, tiene intimidad corporal con otro hombre, si no le da lo mismo. Son gente muy moral que sin embargo va a hacer un acto terrible, va a matar a otra persona. Si pensamos en caracterizar al cuento, tenemos por un lado que este es un relato fantástico. ¿En qué sentido? El propio Cortázar, en algún texto que les haré llegar, define como fantástico el relato en el que lo sobrenatural o lo inverosímil queda insinuado. Y si ustedes se fijan, esto acá se cumple. Parecería que el marido a asesinar y el lector de la novela son el mismo. Un lector muy terco se puede negar a creerlo, sin embargo. No lo dice a texto expreso. Pero incluso si tomáramos como cierto el hecho para el cuento de que el marido a asesinar y el lector de la novela son el mismo, tendríamos que concluir que en el cuento, por más que uno le busca la vuelta, no nos explican cómo eso pueda ser posible. Y esta es otra de las definiciones posibles de lo fantástico. El relato en el cual ocurre algo inverosímil y no nos dan de ello ninguna explicación. En este momento uno puede aceptar
como ciertos, son el mismo. Ahora, busca en el cuento, en este breve cuento de una página, y no encuentra en ningún lugar la explicación de cómo ocurre esto. Entonces, sea porque nos lo insinúan, podría ser, podría no ser, sea porque no nos lo explican al hecho inverosímil, decimos que este relato es un relato fantástico, es decir, no es ni realista ni mágico, fantástico. En cuanto al título, la caracterización es compleja, porque si ustedes se fijan, parque acaba en el sentido de bosque, y parece haber dos bosques que son continuos. El bosque alrededor de la casa del lector y el bosque en el cual está la cabaña en la que se encuentran los amantes. Y por eso parece que el amante que viene a matar al marido engañado llega a la misma casa en la que está el lector de la novela. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir que el título es emblemático. Hay dos parques que son continuos, pero también simbólico, en el sentido de que hay dos planos. La realidad del lector, la ficción de la novela que está leyendo, que se juntan, que son continuos, que no tienen ruptura. Acá yo voy a hacer una cosa medio compleja, sobre todo para hacerla filmándome con el celular en la mano. Así que ténganme paciencia porque me voy a salir de escena un segundo. Voy a cortar una tira de papel y voy a hacer lo siguiente. Miren esta tira de papel. Si yo la dispongo así, queda claro que hay un afuera y un adentro. ¿Sí? En este cuento, las cosas son como si hiciéramos lo siguiente. Ahí está, lo logramos. Hicimos una ligera torsión en la banda, ¿ven? Y noten que aquí parece que yo estoy afuera, muevo el dedito, ahora estoy adentro y no hice ningún salto. Esto tiene nombre, se llama banda de Möbius, se los voy a escribir cuando cuelgue el video, ¿sí? De alguna manera grafica lo que pasa en el cuento. No hay ningún salto entre un plano y el otro, son continuos. Parecería que, saliendo desde su bosque ficcional en la novela, el amante asesino llega a la casa del marido, sí, pero parecería que es también el lector de la novela. ¿Ven? Una nueva manera de contar. El relato fantástico, un relato donde hay lo inverosímil, pero donde no se nos da ninguna explicación de ello. Para empezar con Cortázar, esto está.